Amigos, amigas, compañeros y compañeras, del género que seas, Papalot TV y La Hora Sindical somos parte de la campaña Por Estos No. No queremos más leyes pro crimen, no queremos más corruptos haciendo tratos debajo de la mesa. No queremos a más hermanos muertos por defender sus derechos. Queremos una sociedad más justa, queremos una sociedad en la que la izquierda y la derecha moderada se puedan sentar a dialogar en pos de un proyecto nacional que desarrolle e industrialice nuestro país. Queremos tener dignidad, queremos sentirnos orgullosos de nuestra historia milenaria, queremos un país libre, un país honesto y un país desarrollado. Por estos no. La Hora Sindical, la voz del sindicalismo peruano, programa producido por el Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú, en consorcio con el Centro Holístico Papalot y Arlep Recuerdos Ancestrales, con la colaboración de la Central Unitaria de los Trabajadores del Perú y Citentel. Conéctate al futuro con una mínima inversión. Consulta nuestros planes publicitarios al 944-965-171. Convierte lo que ronda en tu cabeza en una historia. Clases virtuales de guión para cine y series. La Forja de los Artistas. Llámanos al 991-870-860. Asesoría legal y sindical, laboral, civil, familia, sucesiones. Envíanos un mensaje al WhatsApp 944-965171 y te asesoraremos. La Hora Sindical, Michael Castro Monzón en la conducción, Rafael Lúcar Díaz en la parte técnica. Déjanos tus comentarios y te responderemos. Déjanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte. Amigos y compañeros de La Hora Sindical, los saluda Michael Castro y Rafael Lúcar en la parte técnica. Hoy tenemos un programa especialísimo, ¿sí? En este su humilde programa, en este humilde canal Papalot TV, nos llenamos de orgullo porque tenemos un personaje invitado que no necesita mayor presentación en su trayectoria, ¿sí? Pero de todas maneras, como es tónica en nuestro programa y es tónica en nuestro canal, vamos a dejar de que ella misma se presente. Lo único que sí les voy a decir es de que es una gran mujer, muy activa y muy comprometida con la causa de los trabajadores y de las personas vulnerables. Ella es Mirta Vázquez. Mirta, por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Es un orgullo y es un honor para la Hora Sindical tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Michelle. Yo les agradezco muchísimo. Soy yo la honrada de estar en este espacio, que creo que es muy importante para difundir libremente ideas, para debatir, para poner los temas importantes del país en agenda pública. Así que estoy muy contenta de estar acá. Soy Mirta Vázquez. Saben que yo me defino como una defensora de derechos humanos, de derechos ambientales, y bueno, saben ustedes que he desempeñado algunos cargos públicos en el país, he estado en el Congreso, he llegado a ser presidenta del Congreso, pero también primera ministra, y creo que desde ahí y desde mi experiencia como ciudadana, como defensora, podemos conversar sobre algunos aspectos que les interesa a varios sectores, creo, importantísimos de nuestro Perú. Bueno, Mirta Vázquez va con el número 4, sí, con el número 4 en la lista del Senado de Ahora Nación, cuyo candidato a la presidencia es Alfonso López Chau. Mirta, a los sindicalistas nos dicen que somos de izquierda, y a los de izquierda que tienes que ser marxista, ¿sí? Y yo les digo, yo no soy marxista, pero alguien en algún momento me definió como que tú eres de todas maneras de izquierda porque te la has pasado toda la vida defendiendo derechos.
¿Tú cómo te consideras? ¿Te consideras marxista? No, yo me considero una mujer de izquierda porque las apuestas de izquierda es básicamente pensar en una sociedad colectivamente y pensar en esa sociedad en términos de que las personas que son parte de la sociedad merecen dignidad, por tanto respeto a sus derechos fundamentales y merecen en realidad vivir en una sociedad que les ofrezca las condiciones mínimas. Eso es ser un izquierdista y eso no nos hace ni comunistas, ni marxistas, ni menos aún como muchos nos califican, ¿no? Terroristas. Creo que en este país, en una sociedad humanizada, más bien todos deberíamos pensar en términos de los que piensa la izquierda, porque son tiempos en los que necesitamos pensarnos como un colectivo, ¿no? No individualmente, sino como colectivo de cara a los problemas también globales que vivimos en el mundo, ¿no? A ver, lo que tú me estás diciendo es de que no solo los marxistas son de izquierda, Así es. ¿cierto? Entonces, no, totalmente coincidimos con eso. Y a ver, hay otro tema que sí nos gustaría saber y que hace un par de días, si mal no recuerdo, a un gran amigo tuyo, el señor Rospigliosi, lo escuché decir, lo escuché decir que tú eres una antiminera. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, digamos, a mí las grandes empresas, por cuestionarlas, por violación a derechos humanos, por atropellar el medio ambiente, por denunciarlas por una serie de vulneraciones que han cometido, me pusieron, digamos, ese calificativo de antiminera. Y yo siempre respondo diciendo, yo no soy antiminera, soy una defensora de derechos humanos, soy una defensora de causas ambientales. Si una empresa, cualquiera que fuere, si no fuera minera, si fuera una petrolera, si fuera una empresa de construcción, que atropella los derechos de los ciudadanos, que atropella el medio ambiente, igual los denunciaría. Si fuera una persona común y corriente que hace eso, igual hay que denunciarla. Eso no nos hace ni antimineros, ni antidesarrollos, ni anti nada. Nos hace pro derechos, nos hace pro sociedad digna, una sociedad donde se respeta al ser humano con sus mínimas condiciones, ¿no? Eso es lo que he promovido todo el tiempo y creo que, claro, el señor Rospigliosi lo ve todo ahora en términos de antiminero, caviar, bueno, se inventa una serie de términos para autojustificarse, ¿no? Una persona que se ha traicionado a sí misma, ¿qué podemos esperar de una persona con esa catadura moral? Para mí es un honor que ese señor me insulte, porque entonces a todo el mundo le quedará claro que yo no comparto los valores que gente como él, que ha llegado lamentablemente a cargos tan altos por casualidad, porque ni siquiera fue un congresista electo directamente, pues nos diga eso, porque creo que no somos parte de esa clase política oportunista y traicionera que ha llegado a gobernar el país. Fíjate que justo los dos que entraron como accesitarios ahora controlan uno el Congreso y el otro encargado de la presidencia, ¿no? Así es. Los que nos gobiernan ni siquiera son los que fueron elegidos directamente, sino aquellos que llegaron por casualidad al poder y además son los interinos, ¿no? Los encargados de, y ahí sumémosle a otros personajes como el señor Gálvez, ¿no? El fiscal de la Nación, Aladino Gálvez, que también es un interino que prácticamente ha terminado dando golpe de Estado a la verdadera fiscal de la Nación. Y están ahí los encargados, los interinos, los accesitarios han llegado a gobernarnos y se creen con la legitimidad para tomar decisiones por los más de 33 millones de peruanos que somos. Sí, pues ese Aladino frota la lámpara y sale un corrupto, ¿no? Así es. Frota la lámpara y entonces destruye todo lo que está bueno en el país, lo poco bueno que nos queda, lo anda destruyendo. Afortunadamente todavía tenemos un pequeño bastión en el Poder Judicial que aún no han tomado el pacto mafioso, ¿verdad? Islas, ¿no? Islas, porque el Poder Judicial también es difícil decir que es un poder que de manera
completa, se mantiene firme contra la corrupción, porque hemos visto varios jueces que también nos sacan una serie de decisiones muy cuestionables, pero es verdad que todavía hay islas, hay jueces valientes, hay jueces que se están enfrentando directamente a este pacto corrupto, tanto así que desesperan al poder. El señor Rospigliosi lo vimos el otro día desaforado, entrando a una audiencia, ¿no? A una audiencia a amenazar jueces. O sea, eso sí debería merecer una denuncia constitucional. ¿Cómo es posible que haya una interferencia entre poderes tan explícita y tan grosera? Eso merecería, en tiempos normales, digamos, si estuviéramos en una democracia normal, que a este señor lo desaforen una denuncia constitucional, un juicio político, ¿no? Pero ¿qué esperamos, pues, de la señora Keiko salió a defender a su hijito predilecto ahora, ¿no? Sí. A Gerí. A Gerí. Ahora, fíjense, con el gobierno de Gerí lo que nosotros tenemos es la expresión clara de lo que es esta clase política que nos gobierna, ¿no? Una clase política no solamente mediocre, incapaz, corrupta. ¿Quién ha puesto al señor Gerí? El señor Gerí es un monigote, es solamente alguien que está siendo manejado por ciertos hilos que realmente son los que conducen el país. Uno de esos hilos, la más importante, la que mueve, digamos, a esta suerte de marioneta es Keiko Fujimori. Los fujimoristas están detrás, junto con el señor Rospigliosi, ¿no? Y ellos, además, explícitamente han salido a jugársela por este señor que está demostrando realmente que es una persona que abiertamente está negociando los intereses públicos, ¿no? A todos nos queda claro, yo creo que todo el país ha visto claramente y no tiene ninguna duda que lo que estaba haciendo el señor Gerí cuando iba a los chifas, cuando iba a estos centros comerciales, es lo que haciendo grandes negociaciones con el poder económico. Y sin embargo, miren, el fujimorismo no tiene la menor vergüenza de salir a defenderlo de manera directa, ¿no? No les importa. Entonces, uno se pregunta, ¿quién gobierna realmente? El señor Gerí, que es un señor, como decían, él no es el Bukele, sino es el Pelele, ¿no? Y ese calificativo realmente le queda perfecto. Es un señor que realmente sirve simplemente para ser manejado y quienes gobiernan están queriendo que se quede en el poder porque son los que están gobernando detrás de él, ¿no? Sí, hay algunos que dicen, se fue Dina y entró Dino, sí, la mascota de los Picapiedras, ¿no? Así es, así es. Además, este señor pues es una extensión del gobierno mediocre de Dina, del gobierno criminal también de Dina, ¿no? Ok, mira, a ver, hemos hablado sobre el tema de los calificativos que te han puesto sobre Antiminera. ¿Qué va a hacer ahora Nación cuando lleguen al poder y estén en el Senado con la minería? Esa es una pregunta muy importante porque yo incluso la puse en debate dentro del partido con el propio Alfonso López Chao, ¿no? Porque yo le decía, usted conoce mi posición, ¿no? Mi posición frente a la minería, en particular frente a la minería que lesiona el medio ambiente, que atropella derechos, que abusa del poder que tiene. Y eso se refiere no solamente a la gran minería, sino a la minería ilegal que ahora se expande de manera descontrolada, ¿no? Y bueno, él tiene una postura y el partido tiene una postura que por lo menos a mí me deja tranquila, ¿no? Es un partido que se manifiesta favorable al respeto a los estándares ambientales, al respeto a los derechos humanos, y en función a eso tendremos matices, pero yo y mis compañeras de izquierda hemos dejado claro que ahí hay cosas que nosotros, en definitiva, vamos a seguir defendiendo con las posturas que siempre hemos tenido, ¿no? Y posturas bastante críticas. Por ejemplo, con la minería, ¿qué cosa hace falta? Hace falta un reordenamiento de todo el sector minero
de toda la actividad minera como tal. Sabes que nosotros funcionamos y promovemos la minería con las leyes de los 90 que hizo Fujimori. No las hemos cambiado. Y Fujimori hizo leyes que tenían dos características, leyes mineras. La primera característica era, en ese momento, promover una actividad que nos dé recursos y por tanto les dio todo tipo de beneficios a las empresas, a las grandes empresas mineras para que entraran, ¿no? Y segundo es que la característica de la ley minera se basa en que puede sacrificar todo en pro de que la actividad funcione. Entonces sacrifica derechos ambientales, sacrifica derechos humanos, sacrifica estándares mínimos de funcionamiento de las empresas con control estatal. Esas son las normas que todavía nosotros usamos para promover la minería. Y ese código, esa ley que tenemos ahora, tiene que reformarse de acuerdo también a la situación que vivimos ahora en el país. Uno puede decir en los 90, a ver, Fujimori tuvo que promover leyes así tan flexibles a favor del gran empresariado porque estábamos en una debacle económica. Listo, pero ahora no estamos en una debacle económica y los precios de los minerales se han disparado. O sea, ahora ha llegado, por ejemplo, la onza de oro a récords históricos. La onza por sobre los $4,000. Mientras acá en el Perú están produciendo a costos muy baratos. ¿Mereceríamos, por ejemplo, revisar esa ley para que el Estado gane un poco más? Yo creo que sí. Miren, la ley, por ejemplo, minera de Colombia es de los años 2000. O sea, mucho después que nuestra ley. Y el año pasado ya la debatieron porque en Colombia básicamente discutieron que no pueden estar con una ley tan vetusta que no sea justa a los actuales contextos. Y era interesante porque yo participé, por ejemplo, llamaron un conjunto de expertos en Latinoamérica para que puedan proponer y ayudar a promover la nueva ley minera. Yo estuve en ese equipo. Y claro, yo pensaba, nuestra ley es mucho más antigua y nadie la quiere tocar, ¿no? Y Colombia la pensaba en términos de cómo podemos hacer que el país gane más, que promovamos las inversiones, pero que no perdamos tanto. Y cómo ajustamos estándares ambientales, estándares sociales, exigencias al actual contexto que las grandes empresas también tienen que acatar y cumplir. Nosotros no hemos discutido nada de eso, por tanto, reforma de la ley minera, reordenamiento incluso del sistema de concesiones, porque ahora fíjate lo que está pasando con la minería informal o ilegal. Están operando encima de concesiones mineras otorgadas a otras empresas. Ahí hay todo un lío. Las grandes empresas siguen pidiendo concesiones y el Estado no ha hecho un estudio más concreto de cómo está en este momento nuestro país distribuido territorialmente. Entrega concesiones desde los escritorios de acá, ¿no? de Lima. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, la gente, hay territorios que hace 10 años todavía no estaban ocupados, no estaban tan poblados, etcétera, pero ahora son lugares totalmente poblados. Entonces, entregas concesiones mineras en lugares donde la gente está viviendo, eso te va a provocar conflictos. Necesitamos toda una política de reordenamiento y en función a eso también discutir qué hacemos con la pequeña minería. ¿Cómo la distinguimos a la pequeña minería, minería artesanal, de la minería informal, de la minería ilegal, que ahora todas están en realidad mezcladas y favorecidas? En algunos casos saca ventaja la minería ilegal, la minería que está coludida con los ilícitos, saca ventaja de estas leyes como Reinfo. Entonces hay que revisar la ley del Reinfo. La ley del Reinfo en realidad es una puerta que es una puerta falsa para promover más desorden minero, informal, ilegal, que está provocando más daños al medio ambiente y exponiendo a más poblaciones, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar en varias cosas, varias estrategias que nosotros como
como partido, y además es nuestro aporte desde nuestro sector de izquierda, queremos proponer, y no como una cosa que detenga la gran actividad, ni que detenga la minería artesanal, sino que ordene, que nos diga además cómo podemos aprovecharla mejor. Porque ahora, claro, suben los precios de los minerales, ¿y quién gana? Con esto de la minería ilegal e informal, además el país está perdiendo mucho porque lo ilegal o informal no tributa, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que plantearlo yo creo que en una discusión bastante seria sobre toda la minería en general, ¿no? Toda la minería en general, no solamente la minería ilegal, informal, artesanal, hay que mirarla toda. Ok, estamos hablando de la realidad concreta sobre la minería. Y la verdad es de que hay cosas que no sabía y que me las has aclarado. Pero, a ver, vamos a la parte legal de este tema. El inconveniente son los contratos ley. Interesante tema, efectivamente, porque, a ver, no solamente hace falta en nuestro país, ahorita tenemos un tema de total desorden normativo y un colapso constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución ha ido siendo reformada por pedazos, es un Frankenstein lo que tenemos ahora, ¿no? Y aparte tenemos una serie de leyes, algunas vetustas, que están realmente desfasadas, que deberían actualizarse, y salen un montón de normas dispersas que tenemos que concordarlas con la Constitución. Y la Constitución es un tema aparte, y es un tema de fondo, estructural. La pregunta es, ¿merecemos tener una nueva Constitución? Yo creo que a estas alturas, después de todo lo que hemos pasado, lo que se ha hecho con la Constitución, realmente la Constitución ha sido manoseada de manera impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Merecemos una nueva Constitución? Sí, porque esta no es la Constitución, primero, que responde originalmente al mandato de un dictador, pero en segundo lugar, con todas las modificaciones que se ha hecho, esta Constitución responde a los intereses de grupos corruptos que la han ido manipulando a su antojo. Ahora, mucha gente dice, nueva Constitución, pero que no se toque el capítulo económico, el sacrosanto capítulo económico. Yo creo que no hay que tenerle miedo a revisar el capítulo económico, que es un tema fundamental. Por ejemplo, lo que tú planteas, los contratos ley, es una cosa que a mí sí me interesaría discutir. Porque acorde de los a razón de los contratos ley, muchas veces nosotros estamos sujetos a las condiciones que las empresas nos ponen, y condiciones que a veces son sumamente lesivas. Y pongo un ejemplo. ¿Qué dicen los famosos contratos ley? Los contratos ley dicen que si un gran proyecto de inversión entra al país, se le puede firmar este tipo de contrato, que lo que nos obliga al país es a respetar por un lapso de tiempo, que pueden ser 10, 20 años, hasta 30 años, ¿no? Las mismas condiciones, les firmamos unas condiciones que no pueden variar en ese periodo. ¿Qué condiciones son? Condiciones en materia tributaria, en materia cambiaria, en materia administrativa, de tal manera que nos obliga a que nosotros no podamos ponerles ni siquiera una exigencia mínima más. Y eso se discutió, por ejemplo, nosotros en este momento podríamos a las empresas exigirle que, en función a que los minerales están subiendo de manera tan impresionante, digamos, podríamos exigirle a las empresas que nos paguen un poquito más. No podemos por los contratos ley. No se puede, porque los contratos ley nos impiden ponerles, por ejemplo, una tributación mayor a la que ya se acordó con ellos, ¿no? Hace 10 años, por ejemplo. Entonces, claro, nosotros estamos perdiendo como país, ¿no? Ahora que podríamos estar ganando, por ejemplo, algunos países, cuando sube el precio del mineral de manera tan importante como se está haciendo ahora, lo que hacen es ponerles un impuesto a la sobreganancia. Y claro, y todas las empresas acatan, ¿no? Y dicen, bueno, aún con el impuesto a la sobreganancia siguen ganando, pero nosotros no podemos tocar nada, ¿no? Podemos ponerle una exigencia administrativa, por ejemplo, oiga,
necesitamos que, qué sé yo, mejore sus estudios ambientales, ¿no? No podemos, porque nos pueden denunciar. Nos pueden denunciar porque en teoría les estamos cambiando las condiciones del contrato. Y ellos tienen en este momento, han inventado, esto es muy impresionante, pero las empresas, las grandes empresas, tienen un propio tribunal. O sea, si ellas tienen una diferencia con nosotros o nosotros con las grandes empresas, no es que vamos al Poder Judicial del Perú y lo discutimos y ahí pedimos que vean quién tiene la razón. No, ellas tienen un tribunal que se llama el CIADI, un tribunal internacional de resolución de controversias. Entonces las empresas, cuando sienten que nosotros les cambiamos algún tipo de condición o hay algo que a ellos les fastidia, por mínimo que sea, nos llevan al CIADI y nos denuncian ahí, ¿no? Y el CIADI nos sanciona económicamente. Miren, estamos perdiendo millones y millones porque varias empresas, por quítame esta paja, nos han llevado a ese tribunal. Yo veía que una empresa ahora último nos ha llevado, ¿por qué? Porque un grupo de campesinos estuvo protestando contra la empresa, ¿no? Y entonces la empresa nos denuncia porque dice, como el Estado no hizo nada y entonces se mantuvo el paro no sé cuántos días, nosotros perdimos económicamente. Y entonces te llevo al CIADI y tú me pagas, creo que nos han sentenciado a 48 millones de soles por esa cosa, ¿no? O sea, nosotros ni siquiera podemos protestar si una comunidad es afectada, ya no puede protestar porque una empresa, ya quedó el precedente de que la empresa nos puede llevar a su tribunal y nos pueden sancionar económicamente. Entonces, los contratos ley estaban bien para un momento que necesitábamos nosotros también como país garantizar que las empresas se quedan cierto periodo, ¿no? Y les ofrecíamos por eso ciertas condiciones. Ahora, ¿es necesario eso? Yo creo que no, y por eso es muy importante revisar el capítulo económico, cosas como los contratos ley, debatirlo, preguntarle a los expertos, porque muchos economistas también, y no de izquierda, sino economistas, digamos que no son de izquierda, dicen sí, pues estamos perdiendo con ese tipo de contratos, hay que revisarlos, ¿no? Cosas como esos de la Constitución se necesita revisar. Bien, te dejo una pequeña pregunta para el siguiente bloque, sí, para que me la contestes después de que volvamos. Es, ¿cuál sería, acabo de entenderte que tú cambiarías la Constitución, espero que ese sea el sentir también del resto de los que van a entrar junto contigo al Congreso, que se cambie la Constitución, ¿sí? ¿Cuál sería el mecanismo para ti, para ustedes, para Ahora Nación o para Mirta Vázquez, de realizar este cambio de Constitución? Estimados amigos, Michael Castro y Rafael Lucar, 2 minutos y volvemos. Amigos, amigas, compañeros y compañeras, del género que seas, Papalot TV y La Hora Sindical somos parte de la campaña Por Estos No. No queremos más leyes pro crimen, no queremos más corruptos haciendo tratos debajo de la mesa. No queremos a más hermanos muertos por defender sus derechos. Queremos una sociedad más justa, queremos una sociedad en la que la izquierda y la derecha moderada se puedan sentar a dialogar en pos de un proyecto nacional que desarrolle e industrialice nuestro país. Queremos tener dignidad, queremos sentirnos orgullosos de nuestra historia milenaria, queremos un país libre, un país honesto y un país desarrollado. Por estos no. Amigos de Papalot TV y de La Hora Sindical, seguimos con Mirta Vázquez, invitada de lujo de este programa, ¿sí? Conversando sobre la realidad nacional y sus propuestas para las elecciones de este año 2026. Mirta, te decía, ¿cuál es la fórmula que ustedes plantean para el cambio de Constitución? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque nosotros hemos escuchado en estos últimos tiempos Asamblea Constituyente y la gente, cierto sector de la gente desinformada, por supuesto, siente terror, como si le dijeran que vamos a hacer una revolución sangrienta, ¿no? Con la Asamblea Constituyente. Pero yo lo que quiero explicar es qué es la Asamblea Constituyente.
Si nosotros tomamos la decisión de reformar nuestra Constitución, solo hay dos formas, ¿no? Una forma es que lo haga el propio Congreso de la República, a quien le entregamos facultades constituyentes para que nos haga una nueva Constitución. Esa sería una fórmula, es lo más práctico, pero no es tan legítimo, teniendo en cuenta los congresos que nos tocan, ¿no? Aún cuando pensemos que en las próximas elecciones luchamos porque entre gente más o menos proba, siempre es un riesgo entregarle esta responsabilidad tan grande solamente a un grupo de congresistas que muchas veces no reflejan al país, no representan a todo el país, ¿no? Hay sectores del país que se quedan invisibilizados. Entonces, una propuesta es, igual le entregamos al Congreso de la República y ellos que nos hagan la Constitución. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Que es mucho más rápido, es algo en donde los congresistas se pueden poner de acuerdo de manera mucho más fácil. Tenemos una Constitución seguramente en un tiempo más o menos récord, ¿no? Sin embargo, las desventajas es que no sabemos si realmente van a representar todos los intereses de todos los sectores del país. Dependerá mucho de la correlación de fuerzas, de qué sectores están más empoderados ahí, como para que puedan también reflejar en la Constitución esas posiciones, ¿no? Y el riesgo es que la población realmente no siente que es realmente el reflejo de un pacto social, ¿no? Porque la Constitución es eso, tiene que reflejar un consenso, es decir, que tiene que reflejar qué es lo que las mayorías quieren para el país, cómo quieren conducir un Estado. La otra opción es la Asamblea Constituyente. Es decir, ¿cómo se hace la Asamblea Constituyente? Independientemente del Congreso, se nombra representantes de diversos sectores del Estado, ¿no? Del país, para ser precisos, ¿no? Por ejemplo, representantes de los sectores, no solamente citadinos, sino de zonas rurales, de zonas indígenas, de zonas campesinas, representantes de sectores sindicales, de sectores, qué sé yo, pensemos también de peruanos que están en el exterior. Digamos, tratamos de incluir y hacemos una asamblea con la mayoría de representaciones. Y a ellos se les encarga hacer una nueva constitución. ¿Cuáles son los riesgos? Que nos pase como en Chile, ¿no? Fue tan amplia la convocatoria que, claro, entra toda la representación de todos los sectores, y cuando hay sectores tan amplios es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Porque cada uno quiere ponerle su énfasis, qué sé yo. Entonces, sí, tenemos un riesgo de que pueda colapsar, y es más difícil que varios sectores se pongan de acuerdo. Pero ¿cuál es la ventaja? Si se logra aprobar, lo que sale de ahí es una constitución mucho más legítima, que la gente sentirá que los representa en menor medida, pero los representa, ¿no? En nuestro país hemos tenido dos veces en las que se ha hecho asambleas constituyentes, y lo que hemos tenido son constituciones bastante legitimadas. Esa es la Asamblea Constituyente. Si me preguntan a mí por cuál optaría, yo optaría por la Asamblea Constituyente, que aunque nos cueste más, que será un proceso mucho más largo, será un proceso mucho más, que requiere mucho más esfuerzos, pero tendremos algo mucho más sólido, ¿no? Que refleje ese pacto social que queremos renovar. Yo creo que hay que pensar, para la nueva Constitución, yo creo que las preguntas fundamentales son cuándo lo emprendemos y de qué manera lo emprendemos, ¿no? Y eso también tiene que ser producto de un consenso de las mayorías, y ver que esto se lleve adelante de manera seria, digamos, ¿no? Dos en una. Vemos de que de los 30 y tantos candidatos y 30 y tantos partidos, ya no sabemos. Ya ni me acuerdo de todos los nombres, de verdad.
ni de todos los candidatos. Todos son partidos de derecha y de ultraderecha, ¿no? Que ese es lo peor. ¿Sí? En este momento hay 3 o 4 partidos de izquierda. ¿No era más fácil juntarse los 4, ¿sí? Y sacar provecho de esta situación? Sí. La segunda, para que me la empalmes ahí, ¿sí? Antauro Humala ya decía de que más fácil era cambiar la Constitución. Yo lo he estado siguiendo también, lo he estado siguiendo a todos. Ya, más fácil era cambiar la Constitución. ¿De qué manera? Ya, en la Constitución del 79 hay un artículo, no recuerdo cuál es, ¿sí? Que decía de que nadie está obligado a obedecer a un gobierno de facto, ¿ya? Y esa Constitución tenía sus mecanismos para modificarse. Él decía, invoquemos a ese artículo de la Constitución del 79, volvemos a la Constitución del 79 y a partir de ahí modificamos la Constitución. ¿Qué tienes que decir a esas dos cosas? Sí, a ver, la primera, ¿no? Era más conveniente juntarnos los partidos de izquierda y hacer un solo frente y luchar contra esta derecha que cada vez es más fundamentalista y fascista. Yo creo que sí. Yo he estado además con algunas compañeras de izquierda animando diálogos, que se hagan coaliciones mucho más amplias, pero la real política es así. Y además, no solamente es cuestión, porque se le echa mucho la culpa de la izquierda nunca se junta, la izquierda tiene vocación de división, la izquierda, bueno, siempre nos están culpabilizando de eso, ¿no? Pero ¿saben qué? La derecha tampoco ha logrado pues unirse. Eso tienen 30 y tantos partidos. Y no les conviene a ellos unirse porque en realidad ellos son digamos, el origen de la derecha es su individualismo, así que no hay problema con eso. De nosotros sí es pensarnos en colectivo y por eso hay un reproche. Pero también hay que decir que la izquierda no se junta porque en realidad también las normas están hechas para no juntarnos, ¿no? Porque realmente si uno evalúa de manera pragmática ¿qué ventajas nos trae juntarnos? Pues la gran ventaja es que podremos llevar un proyecto adelante, ¿qué tal? Pero si lo piensas ya en términos prácticos, si eso no prospera, vamos a terminar desapareciendo todos, ¿no? Entonces, también hay que mirar, yo en esa medida entiendo también por qué en la izquierda hay una reflexión de no hay en este momento condiciones para juntarnos, mejor vamos independientemente. También, como en todos los partidos y como existe en toda la política, también existen los egos, también existen ¿saben qué? Dice un viejo dicho que en los detalles habita el demonio, ¿no? Y es verdad, en estas cosas tú ves cómo los detalles son los que importan. Es que no, o sea, yo he creado mi partido y tengo un símbolo que me parece muy importante y que con el cual nos identificamos y claro, si te unes va a tener que desaparecer todo eso, ¿no? Y tiene que ver también esos detalles, esas cosas, pero miren, en realidad yo creo que no debemos tampoco autoflagelarnos porque no logramos la unidad. Lo importante es que tengamos unidad programática, ¿no? Unidad programática en nuestras apuestas, en nuestros objetivos. Yo creo que si no se ha logrado la unidad formal, nos toca en la unidad programática. Por eso yo siempre invito y digo a los compañeros, yo soy mala política, aquí tengo que decir, ¿no? Porque yo siempre estoy invitando, pero compañeros, en estas elecciones puede ser oportunidad, el voto cruzado y no sé cuánto, y todo el mundo me dice, no se puede llamar a eso, pero creo que en tiempos de emergencia democrática tenemos que ser suficientemente maduros, no atacarnos entre nosotros. Yo veo a compañeros de izquierda
sacando sus publicidades, atacándonos a otros. Y digo, no, nosotros no somos el enemigo, por favor, el enemigo es la derecha. Entonces, tengamos unidad programática, todos vamos hacia un mismo objetivo, queremos luchar contra ese pacto corrupto, queremos luchar por la recuperación del país, queremos luchar por democracia y por una sociedad que tenga derechos mínimos y dignidad. ¿Eso lo compartimos? Sí, lo compartimos, pues. Entonces, ahí seamos suficientemente maduros, compañeros. La emergencia democrática exige eso, ¿no? Sí. Tú lo has dicho, el enemigo es el pacto mafioso. A donde está Cerrón, ¿no? A donde está Juntos por el Perú. Juntos por el Perú. ¿No? Y bueno, no sigamos nombrando mejor. Pero ya sabemos quiénes están. Ya sabemos quiénes están. Ya sabemos. Y que no solamente son de derecha. Y no son de derecha, son los que levantan, miren, más peligrosa es aquellos grupos que levantan la bandera de izquierda y de izquierda radical, dicen, ¿no? Y que en el fondo, ¿qué son? En realidad son las pantallas y cubren a los partidos de derecha. Hemos visto, de verdad hay que ser muy críticos porque, por ejemplo, el partido de Cerrón. Claro, yo les digo los comunistas de ventana, ¿no? Como la palomilla de ventana que está que te dice sí, ¿no? Y cuando baja, pues baja, ¿no? Y cuando baja se queda calladito y más bien, ¿no? Es otra postura. ¿Cuándo nos hemos visto a los compañeros sumarse a una lucha real? A mí, yo he peleado mucho con ellos porque me decían, sí, me llegaba a llamar de todo, caviar, ya. A mí me dices caviar, yo que me he enfrentado a las grandes empresas, que en realidad estaba en la cancha poniendo el cuerpo muchas veces, ¿ya? Con los compañeros de territorio, porque ahí no te amenazan nomás, yo me río cuando me insultan, me gritan, porque es lo menos que me ha pasado en la vida, ¿ya? Lo menos que me ha pasado en la vida es eso, porque a nosotros nos han amenazado de muerte, nos han hecho reglajes, nos han perseguido, pero nos han perseguido de verdad. Yo he sentido el miedo con los compañeros de territorio, escondiéndonos en una casa como en Máxima Acuña y yo, cuando nos quedábamos solas en su casa y veíamos que toda la policía con la empresa minera llegaban, y yo en ese momento sentía que la muerte está ahí, ¿no? O sea, muy fácilmente nos han podido matar. Y claro, y yo he aprendido de compañeras como Máxima, por ejemplo, que me decía, que agarraba un palo y me decía, no, acá nos vamos a defender, no nos va a pasar nada, ¿no? Y de verdad, yo a veces llegaba a llorar y decía, realmente no comprendo la valentía de esta mujer, pero me enseñaba mucho. Yo he aprendido de los compañeros de territorio a que, en realidad, si tú quieres comprometerte con una causa, luchas de verdad y pones tu cuerpo y pones la vida ahí, ¿no? O sea, que no me vengan a decir a mí los falsos radicales de acá vamos a hacer la revolución, y el rato que viene la revolución se corren con la derecha y entonces dicen, no, mejor acá nos coludimos con el pacto y todos bien con nuestro estatus, ¿no? Me daba mucha risa cuando en el programa decían, porque, ¿no? Nuestro partido piensa llegar al poder para desde adentro hacer disrupción en el poder, que eso es muy marxista y todo. Y cuando tú los ves ahí abrazándose, ¿no? Con la Mari Carmen Alba y todos así, te causa gracia, porque ese es el comunista de ventana. Los realmente que abanderamos la izquierda, que nos creemos y nos hemos identificado con la izquierda, son aquellos que sí realmente tenemos una afinidad con el pueblo, con las luchas. Y además te sientes parte del problema, ¿no? Tú no te tienes que sentir por encima, tú eres parte de esa problemática, eres un afectado más de todos los poderes y hay que luchar por la recuperación de los derechos de todos, del colectivo, no solamente de unos cuantos, ¿no? Y eso es la cosa. Así que... Todas las revoluciones del mundo comenzaron desde el centro. No hay ninguna. Y es más, la Revolución Francesa comenzó desde la burguesía, ¿no? Así que... curioso. Sí. Y yo siempre recuerdo a mi referente político, que es Alfonso Garraga, mi paisano. Yo estoy muy orgullosa siempre. Claro. Sí lo recuerdo. Yo cuando era niña lo llegué a conocer porque mi papá era un izquierdista
muy comprometido y bueno, alguna vez lo vi en mi casa, Alfonso Barrantes Mingán, ¿no? Qué bueno. Y entonces lo he seguido mucho y Debió ser una experiencia muy grata, ¿no? muy, que además impacta en tu vida, ¿no? Entonces él tenía una frase que a mí se me queda siempre, ¿no? Dice, le preguntan a él, ¿usted daría la revolución? Y él dice, bueno, tener un gobierno honesto ya es revolucionario. Y eso yo lo llevo siempre a cabo. Yo, al lugar que he llegado en los cargos públicos, por lo menos he tratado de honrar el voto y la apuesta de la izquierda siendo honesta, ¿no? Siendo honesta. Eso para mí ha sido fundamental porque creo que ya eso produce un cambio. Demuestras que se puede hacer política de diferente manera, ¿no? Te falta responderme una pregunta, pero la dejamos para el siguiente bloque. Perfecto. ¿Sí? Iniciamos el siguiente bloque con la respuesta sobre los comentarios de don Pedro Humala, que para mí no es un tipo que me caiga muy antipático, que digamos. Le dicen loco, pero la verdad es de que dice cosas muy ciertas siempre. Y pone el dedo en la llaga, ¿no? Y a ver, Rafael está de acuerdo conmigo, así que no, dice. Bien, amigos, Michael Castro, Rafael Lucar y Mirta Vázquez en la conducción de este programa. Sí, 2 minutos y volvemos. La Hora Sindical, la voz del sindicalismo peruano, programa producido por el Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú, en consorcio con el Centro Holístico Papalot y Arlep Recuerdos Ancestrales, con la colaboración de la Central Unitaria de los Trabajadores del Perú y Citentel. Conéctate al futuro con una mínima inversión. Consulta nuestros planes publicitarios al 944-965-171. Convierte lo que ronda en tu cabeza en una historia. Clases virtuales de guión para cine y series. La Forja de los Artistas. Llámanos al 991-870-860. Asesoría legal y sindical. Laboral, civil, familia, sucesiones. Envíanos un mensaje al WhatsApp 944-965171 y te asesoraremos. La Hora Sindical, Michael Castro Monzón en la conducción, Rafael Lucar Díaz en la parte técnica. Déjanos tus comentarios y te responderemos. Déjanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte. Amigos de Papalot TV y La Hora Sindical, volvemos con ustedes, Michael Castro y Rafael Lucar, en compañía de Mirta Vázquez, candidata por Ahora Nación al Senado de la República con el número 4. Mucha suerte, ese número te va a dar suerte. ¿Y sabes por qué te va a dar suerte? Porque es la mitad del 8. Sí. El 8 es mi cumpleaños. Pues entonces 8 de marzo. Tengo asegurado. Sabes que yo soy del Día de la Mujer, nací el Día de la Mujer. Qué interesante. Un día muy especial. Sí, ¿no? Sí. El 8 de marzo. Eso es. Mirta, nos quedamos en que nos ibas a dar una opinión sobre las opiniones de Antauro Humala. Sí, bueno, a ver, me voy a referir específicamente a esta opinión que él tiene sobre regresar a la Constitución del 79. Mucha gente lo ha estado también proponiendo. ¿Por qué no volvemos a la Constitución del 79? Y yo, como mujer de derecho, de leyes, tengo que decir que eso no es posible. No es posible porque lamentablemente la Constitución del 79 quedó derogada con esta Constitución del 93 y legalmente no sería un camino como para poder arreglar el problema de, por ejemplo, cuáles son los caminos para la reforma o una nueva Constitución. Ahora tenemos un problema con esta Constitución del 93, porque, por ejemplo, no contempla la Asamblea Constituyente, y ese ha sido un gran tema, ¿no? Porque todo el mundo dice, entonces, ¿cómo implementamos la Asamblea Constituyente? Ese es otro tema. No lo vamos a hacer regresando a la Constitución del 79, eso no va a ser válido, legalmente hablando.
Antauro podría decir, pero ¿qué nos importa lo legal? Claro, pero ya entramos en otro campo, ¿no? Porque eso sería, pues ya entramos en un campo de hacer lo que no está permitido jurídicamente. Y él puede invocar y decir, pero tenemos un artículo que dice que no debemos obedecer a un gobierno dictador y no sé cuánto. No es suficiente, no es suficiente, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar la legitimidad de una nueva constitución. Legitimidad y legalidad. Y si nuestra constitución actual no prevé, por ejemplo, el entrar a una asamblea constituyente, lo primero que tenemos que hacer es, si no cambiamos la constitución, es promover una reforma. Recuperar primero el derecho al referéndum que nos quitó este Congreso. Vía referéndum se puede hacer una modificación constitucional para incorporar el mecanismo de la asamblea constituyente. Y por ahí nosotros podemos caminar hacia el cambio de constitución por esta vía. O sea, no nos compliquemos, o sea, eso de prometer, volvemos a la del 79 porque por ahí tenemos un artículo que podemos incorporarlo así. No funciona así. Esos son buenos deseos, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos demagogia, ¿no? No hay que mentir. Mucho populismo. Mucho populismo, creo, ¿no? Entonces hay otras formas legales, legítimas que podemos hacer. Entonces, sobre eso tendríamos que pensar en que lo que prevalece es la primacía de la realidad, ¿verdad? Sí, la primacía de la realidad. Nosotros también somos un país que no tenemos ninguna democracia perfecta, etcétera, pero por lo menos tenemos que mantener ciertos estándares, porque imagínense, le estamos reclamando a los gobernantes que se están saliendo de los estándares internacionales, etcétera. Nosotros como pueblo no podemos también ir en ese mismo sentido, ya hacemos lo que queremos, ¿no? Y bueno, eso en realidad creo que le va a quitar legitimidad a nuestra propuesta de hacer un nuevo pacto social, pero hagámoslo de la manera más correcta y no populista, ¿no? Bien, Mirta, en este momento de nuestra conversación, es inevitable que te pregunte sobre los temas laborales. ¿De acuerdo? La Hora Sindical es un programa que trata de llevar la voz de los sindicatos a todo el país, y sin distinción de donde sean. ¿De acuerdo? Tenemos una muy buena relación con la Central Unitaria de Trabajadores, a las cual no nos cansaremos de agradecer, pero hay un tema que los trabajadores hemos estado esperando desde hace muchísimo tiempo, que es el Código del Trabajo. Eso es uno. Dos, de que, por ejemplo, la negociación colectiva en la época de Humala y lamentablemente en la época de Castillo no se hizo nada sobre el tema, ¿sí? Se le quitó los plazos por los cuales tenía que tener la negociación colectiva para llegar, y obligaba a llegar a un acuerdo a las empresas con los sindicatos. Ahora la negociación colectiva no tiene plazos, puede durar años, y si lo llevas a un arbitraje laboral, aparte de que cueste un mundo de plata, sí, nada te garantiza de que salga a favor, y nada garantiza de que el Ministerio de Trabajo sea verdaderamente el equilibrio en ese arbitraje, ¿no? Entonces, ¿qué propone ahora Nación en materia laboral? Fíjate, la materia laboral es una de las cosas más importantes y estructurales que el Estado debe abordar, ¿no? Estamos desde hace varias décadas entrando a procesos de precarización laboral. Tenemos una cantidad de regímenes laborales impresionantes en el país. Ningún país tiene esto, ¿no? Que nosotros tenemos el régimen laboral de la 728, que tenemos los CAS, que tenemos
tenemos una cantidad de regímenes laborales que es inaudito que los sigamos manteniendo. Y en materia sindical, por ejemplo, ¿cómo recuperamos en estos momentos justamente el rol de los sindicatos para defensa de los derechos laborales? Es todo un tema que creo que hay que intentar impulsar, ¿no? En estos últimos años, ¿cuáles han sido el rol también de los sindicatos para negociaciones que vayan en pro de los derechos laborales? Yo recuerdo que en mi época de presidenta del Congreso volvimos a discutir, por ejemplo, los convenios colectivos, ¿no? Yo siempre he estado interesada en estos temas y voy a seguir interesada porque me parece que son temas estructurales que hay que retomar. Ahora, ¿qué proponemos? Yo creo que hay varias cosas ahí. Una primera cosa de fondo es lo siguiente. Se supone que antes la situación de los trabajadores no se podía mejorar porque nos decían el país está en crisis, no hay ingresos y tal, ¿no? Pero miren ahora, en los últimos años lo que nos dicen es que el país está creciendo, incluso acabamos de crecer en 3%, etcétera, ¿no? Y cómo eso tiene que reflejarse en las cosas concretas, por ejemplo, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Ahí no se refleja. Los sueldos siguen siendo los mismos, sueldos mínimos. Seguimos con el tema, por ejemplo, de que los trabajadores, no hay una nivelación entre los regímenes laborales de cuáles son esos salarios, ¿no?, que deben ganar. Los sindicatos, cada uno está un poco peleando por los derechos laborales de manera individual. ¿Cómo hacemos que más bien haya una agenda colectiva, ¿no?, para que los derechos de los trabajadores puedan abordarse de manera conjunta? Y lo otro es que en este momento, pues claro, hay un sector, por ejemplo, laboral totalmente precarizado y abandonado, que son los jubilados, ¿no? Y la gente que es pensionista. Yo tengo a mis padres pensionistas. ¿Sabes cuánto reciben de salario mensual? No, ni me imagino. Sí, pero es menos de 900 soles, Sí. ¿no? Menos de 900 soles. Pero eso es además la realidad de muchos trabajadores y jubilados, ¿no? Este es un tema que tenemos que abordarlo, que mirar un poco la política también. ¿Qué rol cumple el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple el Ministerio de Trabajo en los últimos años? No ha sido muy activo en defensa de los derechos de los trabajadores. Definitivamente no. En definitiva, no. ¿Para qué tenemos un Ministerio de Trabajo que no va a defender esos derechos? Todo eso creo que hay que trabajarlo de manera seria y además creo que necesitamos cambios que, si bien es cierto, no se va a poder hacer toda una reforma inmediata, ¿no? Tenemos que hacerlo por lo menos progresivamente, pero empezar a abordarlo, ¿no? Incluso el tema de todo el tema de la jubilación que nos plantea la reforma del sistema de pensiones. Pero no solamente tratar que no hay AFPs, que todos estamos realmente ya hartos de temas como la AFP, etcétera, pero más allá de eso, la reforma de pensiones, ¿no? Cómo los trabajadores realmente piensan en su jubilación, no como una pesadilla. Ahora la jubilación no es un sueño. En Europa la jubilación es un sueño, porque la gente se va a descansar, se va a pasear con lo que le pagan, ¿no? En Perú la jubilación es una pesadilla. Todo eso nosotros tenemos claro respecto a un eventual gobierno, poder plantearlo, ¿no? Hay un compromiso bastante serio, creo, de Ahora Nación en esos temas. Y esperemos que se cumplan las condiciones como para poder discutirlos y debatirlos, ¿no? Sí, sobre todo el tema de la negociación colectiva, como he ido hasta antes de Fujimori y hasta un poco después, al promediar su primer gobierno, la negociación colectiva tenía plazos. O sea, tenías 30 días para presentar tu pliego de reclamos,
la empresa tenía 30 días para contestar responder. y tenían 60 días para discutir. Y ahí se acababa el tema. Ahora es una mecedora. No, ahora ya no tienes plazos, presentas y Presentas y la única condición que hay es que te llamen a instalar. Y se acabó. Ya si te llaman a discutir, tienes que exigirle, mandarle cartas, ir al ministerio para que el ministerio los llame, todo un tema. Sí. ¿No? O sea, ya... Porque es parte de estos mecanismos que han sido creados para desatender los derechos de los trabajadores. Esto ha sido planificado, sí, pensado así. Como volvemos al tema de los derechos de los trabajadores, los discutimos realmente, la negociación colectiva como un mecanismo que realmente pueda reconocer derechos. Esos son temas puntuales que hay que abordar. ¿Qué piensas de Petroperú? Ay, Petroperú, miren, es un tema que yo confieso además que he tenido que acercarme bastante para entenderlo, porque no entendemos claramente qué está pasando con Petroperú. Yo estoy estos días en reuniones con los sindicatos de Petroperú que me han ayudado a comprender la magnitud del problema. Porque yo ya tenía una posición de que Petroperú es la empresa más importante que tiene, estatal todavía, que tiene nuestro país, que maneja recursos estratégicos y, claro, uno intuitivamente dice, pero, a ver, privatizarla no nos va a traer un problema porque es un sector bien estratégico, provisión de petróleo, ¿no? Y cuando me he acercado a los sindicatos, me han hecho entender varias cosas que todavía me hacen preocuparme más sobre el tema, ¿no? Y además afianzar mi posición de que Petroperú no puede privatizarse porque lo que tenemos ahora es una privatización encubierta. Y hay que rechazar eso por varias razones. Primera razón, esta es una privatización encubierta además promovida por un presidente lobista que lo que está pretendiendo es aprovechar el momento para vender recursos estratégicos. No le importa vender recursos estratégicos del Estado, ¿no? Y eso es peligrosísimo. La corrupción no puede ser el motivo para hablar sobre la crisis de una empresa estatal. Y eso es lo que está promoviendo en realidad. Lo que nos queda claro es que lo que promueve esta privatización encubierta es la corrupción. Desde ahí tenemos que rechazarla totalmente. Pero ya las cuestiones de fondo. Punto número 2. ¿Por qué Petroperú no debería privatizarse a pesar de la situación? Porque hay que asumir que está en una situación crítica. La situación crítica prácticamente se ha inducido. El Estado y los gobiernos no han querido realmente apostar por el salvataje de esta empresa de manera seria, no porque no hayan alternativas, sino porque se ha querido ahogar deliberadamente a una empresa para entregarla a los privados. ¿Cuáles son las evidencias de eso? Nos lo explicaban los trabajadores. Dice, a ver, nosotros como empresa hemos estado hasta hace algunos años produciendo, digamos, pequeños, ingresos o ganancias muy pequeñas, pero no habían pérdidas tan grandes. ¿Cuándo se ha provocado la pérdida? Cuando se toman decisiones en realidad que son erradas. Por ejemplo, vino un gerente de Petroperú que lo que hizo es vender 2 lotes, que eran los que producían y daban ganancias. Entonces se paraliza dos de estas unidades tan importantes de Petroperú y claro, empezamos a reducir las ganancias. Número 2, sabes que el propio Estado, que esto me pareció increíble, pero el propio Estado empieza a generar un forado a la empresa, una deuda increíble, tenemos una deuda de más de 40 millones a favor de Petroperú, que ¿quién la ha generado? ¿Saben quién? El sector de defensa del país, los militares, porque nosotros proveemos de combustible a todo el sector militar y el sector militar no paga. Entonces, a pesar de todo, como es una empresa estratégica, no puede dejar de proveerlo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno se pregunta, a ver, ¿y al sector de defensa no le dan para combustible, para pagar eso? ¿O qué hay ahí? Porque no se está pagando la deuda que tienen. Entonces, muy impresionante porque con esa, si se salda esa deuda, ¿no? No estamos hablando de que el Estado inyecte a la empresa, ¿no? Sino que pague la deuda con los recursos de ese sector. Se podría generar una situación por lo menos de que la empresa puede estar en una estabilidad, sí, ¿no? ¿Qué más? La empresa, esta empresa es una empresa estratégica, ¿por qué motivo? Provee a los sectores más alejados del país de combustible. Háblese de Ucayali, háblese de sectores como Madre de Dios. Si entra un privado, ¿le va a convenir económicamente proveer a esos sectores? No, porque tiene que hacerse demasiada inversión para llegar a esos lugares tan alejados. Entonces, ¿queremos dejar a poblaciones desprovistas y desabastecidas? De ninguna manera. Entonces, necesitamos de todas maneras que haya una empresa manejando estos recursos. Pero lo más grave, el tema de la soberanía. Todas las empresas, todos los países están más bien tratando por rescatar sus empresas estatales que manejen este tipo de recursos, ¿no? Lo están haciendo países como Colombia, México, etcétera, ¿no? No van a soltar una cosa como esas, porque imagínense ustedes, nosotros ya privatizamos, le damos a los privados una empresa como esta, que provee de combustible. ¿Qué pasa si viene un privado y se hace cargo? Imagínense una empresa chilena, de las que suelen entrar a competir por hacerse de estas inversiones, ¿no? Le damos a los chilenos o a cualquiera, ¿no? Y un día el sector defensa quiere hacer determinados movimientos porque es necesario, etcétera, y te dicen, no me da la gana de proveerte porque ya el recurso pasa a ser de un privado. Nos inmoviliza todo. Implica cuestiones de seguridad nacional y soberanía. Entonces, yo creo que hoy más que nunca tenemos que decir, no, a ver, hagamos un esfuerzo, sentémonos. Que puede haber sectores, porque la empresa tiene varios sectores, nos explicaban que a lo mejor se puede terciarizar, pero en este momento sacar adelante a la empresa, a lo mejor podemos evaluar eso. Hay propuestas incluso, fíjense que al Perú hay bancos que le ofrecieron préstamos para sacar adelante a la empresa, como el Deutsche, que es un banco alemán. Y el Estado peruano solo tenía que poner un aval, tenía que decir, ya, yo avalo, y no lo ha querido hacer. Entonces ahí vemos que hay cosas atrás, deliberadas, que quieren ahogar esta empresa. ¿Para qué? Para entregarle a los privados. Ojo con el tema de la soberanía. No es un tema que deba tratarse menos en este gobierno lobista, mediocre, ¿no? O sea, ¿qué entiende el señor Gerí que solamente sabe hacer TikToks y patear puertas que se abren para afuera para poder sacar una empresa, reestructurar en el mejor de los casos una empresa tan importante como esta, ¿no? Sí. Sí, lo vi, es un chiste fue eso, ¿no? No, sí. Eso grafica además lo que es el señor Gerí, ¿no? Sí, por eso cada vez que alguien toca el tema del señor Gerí, yo siempre le digo, déjenlo tranquila que está con su TikTok, ya, divirtiéndose ahí, haciendo sus payasadas. Y viejo además, porque además va a cumplir 40 años, con 40 años en este país hay gente que ha hecho muchas cosas, que tiene una vida hecha, que sabe trabajar, que sabe luchar, y este señor se está creyendo que es joven, dice él, joven, por favor, es un viejonazo que de verdad, perdónenme la palabra, pero lo que pasa es que muchas veces la mediocridad te lleva a eso, ¿no? Ay, no, es que soy joven, es que no sé, es que, por favor. Mierda, nos gustaría seguir conversando todo el día acá contigo, de verdad. Ha sido muy, muy grato tenerte aquí y espero que no sea la última vez. No, de ninguna manera, Sí. de ninguna manera. Espero que cuando estés en el Senado te acuerdes de nosotros y nos des una entrevista como senadora. Ojalá que podamos llegar a esos espacios, no por un tema de, fíjense, yo ya estuve tan cerca de estos espacios y para algunos esos lugares significan privilegio, estatus. Para mí no.
Para mí ha sido un buen ejercicio estar en los lugares más altos del poder y hacerme la idea que solo soy una servidora de este Estado, de este país, y cumplir con mi trabajo. Y eso te hace ver que no es un privilegio, es una responsabilidad muy grande, que te trae muchos costos. Personalmente a veces uno dice, a lo mejor no quiero volver porque sabemos todo lo que se sacrifica, incluso personalmente, ¿no? Quisiera estar más al lado de mis hijos que todavía están pequeños, pero bueno, la política es una responsabilidad con esta sociedad, es una responsabilidad de transformación y quiero asumirlo así. Y si llego al Senado, estaré seguramente, como siempre lo he hecho, en esa línea de cumplir estos encargos como una gran responsabilidad. Así que yo les agradezco muchísimo también el espacio, creo que estos espacios son muy valiosos, ¿no? Tienes las cámaras y los micrófonos de la hora sindical para lo que tú quieras decir, Mirta. Bueno, simplemente decir que este es un momento muy crítico y desafiante para el país. Nos toca decidir, o nos quedamos bajo el yugo de la mafia, o el pueblo dice basta, ¿no? Levantamos cabeza y entramos a esta elección como si fuera la batalla principal que vamos a librar en estos años, ¿no? Y decirles a la gente que el voto también es una manera de luchar. Y por eso, en honor a lo que este país merece y necesita, en honor a esa gente luchadora, en honor a esa gente que ha perdido la vida por la democracia, por favor, que están hoy justamente viniéndose hacia Lima para reclamar justicia, en honor a toda esa gente mártir, tenemos que decir que merecemos un cambio, y eso lo decimos con nuestro voto. Nosotros somos una opción, somos Ahora Nación, un partido que ha tenido la virtud de convocar a muchos sectores del país, donde vamos sectores sindicales, indígenas, campesinos, jóvenes, gente que venimos más de la izquierda políticamente hablando, una serie de sectores muy importantes. Somos una opción, Ahora Nación, es una opción que se presenta ante ustedes con la genuina convicción de muchos que estamos ahora adheridos a ese partido, de que queremos hacer cambios a favor de las grandes mayorías. Yo soy Mirta Vázquez, postulo el Senado Nacional, con toda la confusión que hay, acuérdense, Senado Nacional, para las próximas elecciones por Ahora Nación, con este símbolo de un casco que significa reconstrucción, que significa trabajo, y voy con el número 4. Le pido a la población que, aún en momentos en que es difícil confiar, miremos quiénes son garantía de querer hacer un trabajo diferente y una política diferente. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estos espacios, y yo quedo muy comprometida también a seguir en estos debates más allá de lo político electoral. Creo que hay que seguir haciendo política de base y pedagogía con la gente para poder transformar. Muchas gracias, Mirta. Ha sido la hora sindical desde Papalot TV con Michael Castro y Rafael Lucar en la parte técnica. Hasta el próximo programa.